Dígale al que está a su lado, demostremos madurez. Míreme acá. Míreme acá ahora, míreme acá ahora. Hay que hacerlo. Y estoy hablando de no madurez según el mundo, estoy hablando de madurez espiritual, madurez en Cristo. ¿Y a qué equivale esa madurez espiritual? A que usted hoy es más como Cristo que ayer. Y así cada día. Entonces, dígale al que está a su lado, llamados a crecer y madurar. Y este llamado es un llamado supremo según Filipenses 3:14. Es un llamado supremo. Entonces, si este llamado es un llamado de tanta magnitud, debería importarnos ¿qué? Crecer y madurar. ¿Y a qué equivale ese crecimiento? ¿Qué debe entender usted por esa madurez? Hombre que hoy peca menos que ayer, que hoy no cae tanto como ayer. Amén. Y es nuestro llamamiento de Dios en Cristo Jesús llegar a esa medida, a esa estatura de la plenitud de Cristo, donde usted realmente ya no viva, sino Cristo en usted, que Él viva su vida en usted, que Él viva su ministerio en usted y a través suyo. Eso es madurez. Entonces, nosotros deberíamos crecer y madurar. Dígaselo al que está a su lado. Deberíamos crecer y madurar. Amén. Y si estamos en función de este llamamiento supremo de crecer y madurar, entonces la madurez, ese crecimiento no será algo ocasional, sino que estará en acción. Alguien dígalo fuerte: madurez en acción. ¿Verdad? Porque se supone que hoy usted y yo somos más como Cristo. Mañana seremos más como Él. Y cada día la gente tendrá que verlo. Y usted debe experimentarlo, que cada día es más como Cristo, como su Salvador, como su Señor, como su amo, como su Dios. Amén. Entonces, demostremos madurez, porque deberíamos crecer y madurar. Eso conlleva una madurez en acción. Ahora, surge una pregunta: ¿todos crecemos y maduramos? Y precisamente ese es el tópico a tratar hoy. ¿Todos crecemos y maduramos? Piensen por un momento en algo o en alguien. Una persona cuyo organismo en crecimiento se da cuenta que partes de su cuerpo no están creciendo al mismo ritmo que las demás partes. ¿Qué cree usted que sentirá esa persona cuando se dé cuenta que tiene una mano más cortica que la otra y no crece igual? Que tiene un pie más cortico que el otro y no crece igual. O se dé cuenta que el corazón le está creciendo mucho. O se dé cuenta que el hígado le está creciendo mucho. Porque esos fenómenos pasan. Esas alteraciones, esas variaciones del organismo o esas variaciones cromosómicas que se dan aún desde el vientre. Entonces, una persona nace, una persona experimenta esto. ¿Cómo cree usted que esa persona se va a sentir?
puede llegar a ser algo traumático. Puede llevar a la persona a que su autoestima decaiga. Puede llevar a la persona a esconderse porque no quieren que lo vea. No quiere que nadie lo vea. Hay gente que lo único que le creció normal fue el tronco, no sus manos, no sus pies. El tronco y la cabeza le crecieron normal, pero sus manos y sus pies no. Eso puede llegar a ser traumático y eso afecta el rendimiento de una persona. Ahora, tomémoslo como una analogía a la iglesia. ¿Ustedes creen que una iglesia compuesta por muchos miembros, donde hay miembros que tienen que crecer y madurar, no están creciendo y madurando a la par de todos los miembros? No es que todos tengan el mismo nivel de crecimiento y madurez, es que todos experimenten la bendición de que le aproveche el alimento espiritual. ¿Y cuál es ese alimento espiritual? Lo que Dios nos transmite a través de hombres como yo, ministerios como el mío. Eso es con un propósito, para que seamos más como Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros, para que se vea y para que experimentemos. Caramba, yo hoy me siento más como Cristo que ayer. Y mañana se levante y en su experiencia diga: estoy siendo más como Cristo. Pero eso demanda que usted y yo aprovechemos ese alimento espiritual que se nos ofrece. Si usted estudiara en su casa Hebreos 5 versículo 11 al 14, encontraría unas palabras que tienen que ver con nutrición, con alimentación, una dieta alimenticia, la leche y el alimento sólido. Y eso son indicadores de que la persona está recibiendo lo que produce ese crecimiento y esa madurez. Pero cuando no todos están aprovechando ese alimento, o cuando no a todos les aprovecha ese alimento, vemos una iglesia insuficiente. Encontramos el cuerpo de creyentes afectado. Encontramos el cuerpo de creyentes con traumas, con complejos, con inseguridades. Encontramos el cuerpo de creyentes con cosas negativas, ¿verdad? Porque hay un miembro que no está bien, está mal. ¿Usted sabe lo que es una malformación congénita? Eso también puede llegar a ser algo traumático. ¿Usted sabe lo que es que una persona nazca con columna bífida, con una cardiopatía? ¿Usted sabe lo que es eso? Que nazca con labio leporino, con paladar hendido. ¿Usted sabe lo que es eso? Sigo con la analogía y lo traigo al cuerpo de Cristo, al cuerpo de creyentes. Cuando la iglesia no está aprovechando, o no le aprovecha, o no sabe aprovechar lo que Dios da, la iglesia no rinde, la iglesia se afecta. Y sí o sí, acéptelo o no, escrito está que somos miembros los unos de los otros. Así está escrito, somos miembros los unos de los otros. ¿Qué debería estar pasando? Una iglesia sana es una iglesia que sabe aprovechar todo lo que Dios da, que le aprovecha todo lo que Dios da, que aprovecha todo lo que Dios da. Esa es una iglesia sana, cuyos miembros están creciendo y están madurando. Y es una iglesia que realmente manifiesta a Jesucristo, demuestra a Cristo. En la unidad lo demuestra. ¿Por qué? Porque hay crecimiento y madurez. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no le aprovecha lo que Dios da? ¿Por qué no le aprovecha la vianda? Porque todavía ni siquiera sabe aprovechar la leche. Y para que una criatura pase de dieta líquida a sólida,
tuvo que haber aprovechado muy bien la dieta líquida. Y si la aprovechó muy bien y le aprovechó muy bien, va a tener el estado físico para poder tomar una dieta sólida. Al punto donde ya hay que dejar de prepararle papilla en el proceso hacia lo sólido, porque le comenzarán a salir los dientes. Entonces ya se le puede dar el alimento y ella mastica, la persona comienza a masticar. Pero ¿qué está pasando con su cuerpo? Todo está creciendo, todo está madurando. No es una criatura que va a descubrir que nunca tendrá dientes. Pero hoy, ¿qué se ve? Una iglesia desmueletada. Porque no todos están creciendo, no todos están madurando. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo y que estoy madurando? En Hebreos 6, versículo 1 al 2, habla de cosas que son básicas, primarias, rudimentarias, elementales, que tiene todo creyente de manera clara. Y cuando digo de manera clara, no es que se lo sabe de memoria, es que lo experimenta en su vida. ¿Y qué es eso? Las enseñanzas fundamentales que Dios nos deja a través de su palabra, para que se vuelvan el cimiento, la base, el punto del cual parte nuestro crecimiento y madurez. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Usted lo puede ver en Hebreos 6:1, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Y dice Hebreos 6:2 que también está ¿qué? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, y ahora sigue la imposición de manos. Entonces, ¿va el pueblo hacia la perfección? Porque ese es nuestro llamamiento supremo, hacia la meta. Debemos ser perfectos. Y es lamentable ver a una iglesia que quiere ser más experimentada en cómo ganar dinero que en ser a la imagen de Cristo, que en mostrar a Cristo. Y eso me hace pensar en las personas realmente que están escuchando, de qué se están alimentando, porque siguen remitiendo la vida a qué comer, qué vestir, qué beber. Y la vida es más que el alimento. La vida es más que tener los bolsillos llenos. La vida es Cristo. Y Cristo quiere esa vida para usted. Cristo quiere ser su vida. Él quiere ser la vida que usted viva. Pero para eso hay que tener claro lo fundamental. ¿Se tiene claro lo fundamental? Usted sabe muy bien lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Usted sabe muy bien lo que es la fe en Dios. Usted sabe muy bien lo que es la doctrina de bautismos. Usted sabe muy bien lo que es la imposición de manos, de lo cual ya voy a hablar. Mire, mientras no lo sepa, va a tener que seguir escuchándolo hasta que se lo aprenda. ¿Por qué? Porque mientras no lo sepa, no estará en las condiciones espirituales para recibir algo más profundo. Así como cuando una criatura en su crecimiento, mientras no muestre que puede recibir alimento sólido, no se le puede dar alimento sólido. Y usted debería saber muy bien estas cosas. Y hay dos cosas más que aparecen ahí en el versículo 2, de las cuales hablaremos después, si Dios nos lo permite. Pero hoy quiero ahondar en esta parte de la doctrina de la imposición de manos. La doctrina de la imposición de manos, una doctrina menospreciada, que poco se toma en serio. Una doctrina que personalmente creo que nuestro adversario, el diablo, quiso acabar en la pandemia, durante el COVID.
entre el 2020 y el 2023, ya que en algo que se hizo mucho énfasis durante esa pandemia fue evitar el contacto físico, ¿verdad? Era como que el elemento más importante para combatir este virus, y había que evitar el contacto físico. Llegó al punto donde dentro del hogar también hubo ciertas restricciones en ciertos casos. Y cuando yo pienso en hogar, pienso en nuestra iglesia, porque la iglesia es nuestro hogar. No es nuestra segunda familia, es nuestra primera familia, ¿verdad? Pero yo veo al diablo sacando provecho de todas estas cosas que el mismo hombre crea y que el mismo hombre propaga. Y por eso sé que Dios nos va a dar claridad respecto a este tema de la imposición de manos, respecto a este propósito, para verlo correctamente, para que podamos estar siempre vigilantes y discerniendo eso que se levanta para estorbar lo que Dios usa para bendecirnos. Pues Dios usa la imposición de manos para bendecirnos, pero nuestro adversario, el diablo, se opone a eso. Si Dios usa la imposición de manos para bendecirnos, es algo justo de parte de Dios que debemos mostrar y que va a resultar en bendición y edificación. Pero el diablo siempre se opondrá a la justicia de Dios, a lo justo de Dios, a lo que sea que se haga para la gloria de Dios. ¿Y por qué el diablo se opone a eso? Porque el diablo quiere todo el crédito, por eso él se opone a eso. Pero no le vamos a dar gusto. Ni el diablo ni sus demonios podrán echar abajo esta doctrina. No han podido y no podrán, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y no vamos a servir ni a los planes ni a los propósitos de Satanás. Entonces vamos a tratar con este tema impresionante que obviamente no está de moda, pero sigue vigente por la palabra de Dios, y que es fundamental para nuestro crecimiento y madurez. Yo quiero que vayamos a algunos ejemplos bíblicos. Hay muchos, vamos a ver cuántos podemos ver en esta reunión. Espero que sean los más, o los que Dios quiera, mejor dicho, y de esa manera ver algo fundamental para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. La imposición de manos es la transmisión, es el traspaso del poder y de la autoridad de Dios. Es lo que hace que la iglesia sea edificada, hace que la iglesia se mantenga y hace que la iglesia extienda la presencia de Jesús en la tierra. Es eso. Hace que extienda su obra en la tierra, que siga construyendo el reino de Dios en la tierra. Sí, la imposición de manos. ¿Por qué? Porque la imposición de manos trae prosecución entre un ministro de más alto rango y uno subalterno, y trae prosecución entre una generación y otra. Entonces, la forma de proseguir con la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, llevarlos adelante de generación en generación, de ministerio en ministerio, es con la imposición de manos. La imposición de manos es ese transmisor, ese conductor de una generación a otra, de un ministerio a otro. Por eso la imposición de manos es indispensable. De hecho, básicamente hablando, el contacto físico es una forma poderosa de comunicación no verbal, que se da mientras se habla con otra persona y que busca fortalecer la conexión, enfatizar mensajes y generar confianza. Y este comportamiento humano natural busca aumentar la intimidad y la calidez, ejemplo, a la hora de, sobre todo, comunicarnos. De ahí que la madrecita, ante un malestar de su hijo o de su hija, ¿qué hace? De inmediato lo que hace es extender su mano y tocarlo.
Es que la manera principal mediante la cual los seres humanos hacen contacto es tocándose con las manos, con apretones de manos, choque de puños, chocar las 5, palmadas en la espalda, tomarse de las manos, toques ligeros en el brazo, toques ligeros en el hombro. Y esto puede indicar afecto, esto puede asegurar confianza, o esto puede dirigir. Abrazo, mano en la cintura o en la espalda baja, es un toque que expresa un afecto profundo o íntimo. En un contexto espiritual, la imposición de manos se usa, como dijimos, para transmitir algo. Bendiciones, autoridad, sabiduría, el Espíritu Santo, un don espiritual, un ministerio. Se usa para comisionar. Y es la manera bíblica para comisionar a una persona para que sirva dentro del cuerpo de Cristo, para que avance la causa de Cristo. En este sentido, la imposición de manos se emplea para reconocer el llamamiento de Dios, a quien Dios elige para el ministerio. Entonces aquí ya estamos viendo que un ministerio no se elige por votación, sino que es Dios quien elige a esa persona para el servicio. Nosotros tan solo reconocemos que Dios ha escogido a X persona para tal función. La iglesia no es la que designa a dedo a alguien para X función, para esa asignación. Eso no es válido. Y quien sea nombrado a dedo por una congregación para un ministerio, ese ministerio no es auténtico, es falso. Entonces, la tiene que escoger Dios, y sabemos que fue Dios. ¿Por qué? Porque hay una confirmación por la manera como se están haciendo las cosas y por la manera como se seguirán haciendo, que se sigue el orden bíblico. Hay una confirmación escritural basados en la palabra de Dios. Entonces, no es quienes queremos como pastores, sino quienes ha escogido Dios como pastores. Y cuando la elección es de Dios, ¿qué va a ocurrir? La suma de la palabra de Dios va a confirmar que esa elección definitivamente fue un llamado de Dios. Así que la imposición de manos bíblicamente se emplea para comisionar a las personas en el sentido de reconocer quién Dios ha escogido, no de decidir a quién se le debe dar el cargo. Se impone manos sobre alguien que Dios escogió con un propósito definido. Se usa para apartar a alguien para X labor o X ministerio, y también para respaldar a esa persona transmitiéndole autoridad, y también para equiparlo proveyéndole toda la autoridad espiritual y todos los dones que necesitará. La imposición de manos es clave, es fundamental en la vida de todo creyente entender esto, para que crezca y madure. Veámosla en el Antiguo Testamento. Luego de la bendición de Dios, ¿sabe qué aprendemos? La bendición más deseable es esta: la de un padre o la de un abuelo. Por ello es clave que los hijos a toda costa procuren la bendición de su papá y de su abuelo. ¿No es importante la bendición de una madre? Sí, pero bíblicamente sobre todo la de un padre o la de un abuelo. Después de la bendición de Dios, Jacob o Israel, porque Jacob fue llamado por Dios Israel, le cambió su nombre a Israel. Hay un momento en su vida donde lo vamos a ver que ya entra en la recta final y va a morir pronto. Entonces José, su hijo, lo sabe, así que hace algo: toma a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, nietos de Jacob, de Israel, y los trae para que, él los bendiga. Y pone a Efraín, el hijo menor, a la izquierda de Jacob, y a Manasés, el primogénito, a su mano derecha. Mientras que José, su padre, ese gobernante en Egipto, ¿verdad? Después de Faraón, él era quien gobernaba este gran imperio egipcio. Él se hallaba inclinado ante su padre con su rostro hasta el suelo. Él, pese a que tiene autoridad gubernamental,
aún así lo van a ver, si usted mira la Biblia, humillado, honrando a su padre. Y el mensaje en esta parte es que un hijo debe permitir, o un hijo debe cuidarse de llegar a permitir que su llamado, que la posición en que se encuentre, lo que ha logrado, lo vuelva orgulloso. Un hijo siempre tiene que mantenerse humilde y honrar a su padre. Se humilla y honra a su padre. Siempre es importante de un hijo hacia su padre que la sumisión y la obediencia. Vamos a Génesis 48, versículo 14. Dice: entonces Israel, o sea, ¿quién? Jacob. Génesis 48, 14, por favor. Dice: entonces Israel, es decir, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. ¿Qué iba a hacer Jacob? Iba a dar lo que se conoce como la bendición preferida. Y la bendición preferida es la bendición del primogénito, ¿verdad? Pero hay algo que está haciendo Israel, y lo está haciendo a conciencia. Él sabe lo que hace. Lo que él va a hacer tiene un sentido espiritual y tiene relación con los propósitos de Israel, con los propósitos de Dios. Israel está siendo cuidadoso de lo que hace. Es entendido porque dice Génesis 48, 14: entonces Israel, o sea Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de ¿quién? De Efraín, sobre el hermano menor, ¿verdad? Dice que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor, colocando así sus manos adrede. Aquí nada es un accidente, por lo que dice la palabra, fue adrede, guiado, ¿verdad? No fue una falla, no era que Jacob estaba muy ciego a esa edad, que no pudo identificar y se confundió. Para nada, él lo está haciendo con inteligencia. Dice el versículo 14: extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Colocó su mano, ¿verdad? Colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. O sea, esto se aclara porque el primogénito fue el que debió recibir la bendición preferida, la bendición del mayor, con la mano derecha en este caso del abuelo, de su abuelo. Pero ¿qué ocurre? Dios está guiando a Jacob y no quiere que sea así. Quiere que imponga manos, la derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Y antes de proceder Jacob a bendecirlos, teniendo las manos sobre sus nietos, bendice a su hijo José. Lo bendice y dice: yo sé que va a tener que estudiar Génesis 48 en su casa para que lo pueda comprender mejor. Parte de su bendición a los hijos de José, a estos dos hermanos, algo que contiene una gran revelación. Versículo 16 dice: el ángel, significa mensajero, enviado o apóstol. Dice: el ángel que me liberta, o sea que me redime de todo mal. Dice, de todo mal. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quiénes creen ustedes que se está refiriendo Jacob? Por revelación, ¿sabe a quién se está refiriendo? A un redentor. ¿Y sabe quién es ese redentor? Nuestro Mesías, nuestro Salvador, el único que puede libertar de todo mal, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 16: el ángel que me liberta, o sea que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes, ¿verdad? Ahí está Jacob, está pidiéndole ¿a quién? Al Mesías, que los bendiga mientras él ¿qué? Impone manos. Y dice: y sea perpetuado en ellos mi nombre. El nombre habla de carácter, de su carácter, que obvio no es un carácter engañador. Eso fue lo que nos enseñaron durante muchos años. Jacob no significa engañador, significa que lo seguirá. Y eso fue lo que hizo Jacob. Ahora Israel está siguiendo la herencia, está siguiendo los propósitos, está siguiendo los planes de Dios. Y aquí, guiado por Dios, está efectuando una prosecución, está dándole continuidad a esto
No en la generación de su hijo José, sino en la siguiente generación. Una generación de reino. Porque si usted leyera Génesis 49:1, encontrará que habla de esa generación de los días venideros, los últimos días. ¿Por qué? Porque la bendición que va a darles revela el futuro, no personal, sino de las tribus y la gente que salió de sus lomos, lo que los iba a suceder, lo que los iba a suceder en los últimos días, donde todas esas bendiciones tienen que ver con traer las cosas a una realidad de reino. Entonces dice el versículo 16: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. O sea, está pidiendo que el Mesías los bendiga y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Aquí está hablando de los patriarcas. ¿Ven cómo está dando prosecución? Le está dando continuidad a una bendición de Dios de sus generaciones, de su generación a las generaciones que vendrían después. Eso es lo que está haciendo Él. ¿Y de qué manera lo hace? Mediante la imposición de manos. Así está transmitiéndoles el pacto que Dios prometió, una herencia que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios, porque dice: y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. En el hebreo, lo que quiere decir esta última frase es que se conviertan en una multitud de peces en medio de la tierra. Eso es lo que quiere decir en el hebreo. Y partiendo de esta traducción en el hebreo, podemos entonces viajar al Nuevo Testamento y encontrarnos con esos dos hermanos llamados Simón y Andrés, y hallar una relación entre Efraín y Manasés con Simón y Andrés, a los que Cristo llamó pasando por el mar de Galilea para ser pescadores de hombres. Y poco después, ¿qué hace Cristo? Llamó a otro par de hermanos. ¿Cuáles? Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. ¿A qué? A ser pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Por qué? Porque Cristo es el mensajero, Cristo es el ángel, Cristo es el redentor, Cristo es el Mesías. Entonces, los hijos de José, ¿qué ocurrió? Con esta bendición que estaba impartiendo Jacob, los hijos de José van a terminar convirtiéndose en una gran multitud de peces. Serían grandes congregaciones, ¿dónde? En medio de la tierra. Así termina. Así que, mucho cuidado. La bendición de este padre a sus hijos fue ¿para qué? Para que los propósitos de Dios se cumplieran. Y esto es importante, que todo padre lo tengamos claro. Un padre bendice a sus hijos imponiéndole manos, no para que tenga más plata que él, sino para que los propósitos de Dios se cumplan. No para que multiplique lo material, sino para que se multiplique en Cristo y cumpla los propósitos de Dios. A eso es lo que debe apuntar la bendición de un papá a sus hijos cuando ellos se la pidan, o cuando Dios guía a ese padre a bendecir a esos hijos. ¿A qué debe apuntar? Al cumplimiento de los propósitos de Dios, a que los hijos prosigan con los propósitos de Dios, a la prosecución de los mismos, que sigan. Es una sucesión, no de bienes, eso queda en un segundo plano, sino de propósitos. 20. Y los bendijo aquel día. Y aquel día nos debe hacer que pensemos en los tiempos finales, cuando Dios trae su juicio y vindicación para su pueblo de pacto, Israel. 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel. No es que Israel será bendecido, sino que Israel, ¿qué? Bendecirá. Que es el llamado de Dios desde el principio, que Él usará a Israel como un instrumento para bendecir a las naciones. ¿Y cómo logra Israel eso? Cuando Israel es fructífero. Israel va a ser fructífero
y va a llevar a cabo, según la bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés, ¿qué va a llevar a cabo Israel al final de los últimos días? Según Génesis 49:1, va a ser fructífero, va a cumplir los propósitos de Dios, los va a llevar a cabo. 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. O sea, Dios va a hacerlos como a Efraín. A Israel los va a hacer en general como a Efraín y a Manasés. Van a ser bendecidos. Eso es lo que va a pasar. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Entonces Jacob toma esa misma bendición que Dios le dio. ¿Y qué está haciendo con la imposición de manos? ¿Qué está haciendo? ¡Bum! Transfiriéndosela. Le pone la mano en la cabeza a su nieto y hay una transferencia de su bendición. Impresionante. Una impartición a la siguiente generación gracias a la imposición de manos. Esa bendición que tenía Jacob, que tenía Israel, no murió con él. No. Él no va a ir a la tumba con los propósitos de Dios. Él es entendido y guiado por Dios, vio que era el tiempo para darle prosecución a los propósitos de Dios, ahora a través de Efraín y de Manasés. Y así con todo Israel. Y es bajo la imposición de manos. Entonces, la imposición de manos no es solo una caricia, ¿verdad?, espiritual, no es mera formalidad, es algo muy real, que en serio transmite algo, es un acontecimiento clave. Si me remito al ejemplo en la vida de Manasés y de Efraín, la vida de ellos nunca más volvió a ser la misma después de que Jacob les impuso manos y los bendijo. De ahí que jamás se deba tener en poco la imposición de manos cuando ésta se hace bajo la guía del Espíritu Santo. Pero bueno, ¿qué hizo Moisés? Pasemos a otro ejemplo. Cuando entendió que era tiempo de nombrar un nuevo líder, ¿qué hizo? Se lo dijo a Dios en oración. Según Números 27:16, dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. O sea, está diciéndole Moisés a Dios: solo tú, Dios de los espíritus, puedes poner la persona idónea en este cargo, mi sucesor, que tenga ese espíritu correcto. Y dice el versículo 17: que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Oiga, y aquí cabe abrir un paréntesis. ¿Cómo es una oveja sin pastor? Vulnerable. ¿Qué es de una oveja sin pastor? Presa fácil. Y en este caso, presa fácil del diablo. ¿Es importante tener un pastor? No que Jesucristo sea su pastor, amén a eso. Estamos hablando de tener un pastor humano, es fundamental. Porque si no fuera importante tenerlo, a Moisés le hubiera resbalado preocuparse por un sucesor que estuviera al frente del pueblo de pacto. Así que es muy importante para su alma tener pastor y someterse al cuidado de un pastor. Eso es clave. Pero bueno, ¿cómo responde el Señor ante esta petición? Versículo 18 dice: y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay ¿qué? Espíritu. Y vimos en el versículo 16 que él le dice a Dios: Dios de los espíritus de toda carne. Y le responde en el versículo 18: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, un espíritu diferente, y pondrás ¿qué? ¿Qué le dice el Señor? Y pondrás ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
¿Quién mandó a Jacob ponerle manos a Efraín y Manasés? ¿De quién salió la bendición sobre Efraín y Manasés? De Dios. ¿Y quién está mandando imponer manos ahora sobre el sucesor de Moisés? Dios. Entonces, esto es algo que viene de Dios. Por eso es una doctrina fundamental en la vida de todos los cristianos. Y el que no lo entiende, no crece, se estanca espiritualmente. Sencillo. Y dice el versículo 20, dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. ¿Qué está pasando? Cuando le impongas manos, vas a transferir de tu dignidad, no toda tu dignidad, porque la autoridad que yo te di, Moisés, es única. Vas a poner parte de tu dignidad para que él asuma como tiene que ser el liderazgo de este pueblo. Impresionante. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. 23 dice: hizo caso y puso sobre él sus manos. ¿Y qué hizo? Y le dio cargo de una vez, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, así se transfiere parte de esa autoridad de Moisés a su sucesor. ¿Y quién fue su sucesor? ¿Gerson? ¿Eliezer? ¿Pero por qué no? Si es que lo lógico es que se le dé continuidad a este gran legado, pensando primero en los hijos y no en los de afuera. Recuerden lo que aprendimos al principio de esta gran lección. Esto no es un tema de elegir a dedo. Esto no es un tema de monopolizar un llamado de Dios y darle continuidad como un legado desde una perspectiva humana. No, aquí es a quien Dios escoja. Aquí es al que Dios elija, y ese es el que debe recibir el privilegio. No porque trabajé mucho como papá para que ahora otro que no es mi hijo lo tenga. No es así. En este caso no es así. Porque ¿quién fue el que sirvió 40 años fielmente al lado de Moisés en el pueblo de Israel? Josué, no había otro. Y eso hay que tenerlo claro, pero muy claro. Y Moisés lo tenía claro, e hizo lo que Dios le mandó. ¿Y qué ocurrió? Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¡Bum! Imposición de manos. Van bajo la dirección de Dios. Tenga su infusión de la dignidad que había de Dios en Moisés. Parte de esa dignidad. Y luego es invadido por un espíritu de sabiduría. Porque Moisés dice, ¿qué hizo? Había puesto sus manos sobre él. Y entonces los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Formalidades? No. ¿Un mero ritual? No. Una verdadera operación. Algo consistente. Algo tremendo. Y esta situación, cuando llego en esta parte para enseñarles lo que les estoy enseñando, fui transportado al Nuevo Testamento, guiado por el Espíritu en la Biblia, ¿no? No es que me sacó Dios el Espíritu y me llevó al Nuevo Testamento en la Biblia. Y vemos que una de los propósitos de la imposición de manos al inicio fue la impartición del Espíritu Santo sobre gente salva, pero gente salva de una zona específica, porque esto no ocurrió en otro lugar. En Samaria, gente que había sido bautizada en el nombre de Jesús por recibir la palabra del Evangelio. Y estos discípulos de Cristo que no tenían al Espíritu Santo todavía, y que difieren de los discípulos de Juan el Bautista en Hechos 19, que no habían recibido al Espíritu Santo, no porque no se les hubiese impuesto manos, sino porque ellos no eran discípulos de Cristo, sino discípulos de Juan el Bautista. Entonces lo que vemos en Hechos 8 es algo que bíblicamente pasó, pero es raro
porque pasó y no volvió a pasar, sucedió, pero no siguió ocurriendo a lo largo de Hechos. ¿Por qué? Porque para esa gente en ese sector, en esos predios donde estaban estos recién convertidos de Samaria a Cristo, todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces ellos tienen esta bendición de recibirlo por la imposición de la mano de los apóstoles, pero no era algo que se debía repetir, pues la norma es que la gente crea y enseguida reciben al Espíritu Santo, y con él una transformación gloriosa que Jesucristo produce en cada creyente. Pero ocurrió algo excepcional. Según Hechos 8:17 dice: entonces les imponían. Y quiero aquí darles a entender un poquito de esta palabra imponían, del verbo imponer. En el hebreo, o mejor, en el griego, está en tiempo imperfecto, no en presente, ni pasado, ni futuro. En consecuencia, este suceso es algo que ocurrió, pero que ahora ¿qué? No sucede. De la única forma que esto que sucedió puede seguir sucediendo y siga sucediendo es que imponían estuviese en un tiempo presente perfecto. Pero ese verbo no está conjugado en ese tiempo, está en un tiempo imperfecto griego. Entonces les imponían las manos. ¿Quiénes? Pedro y Juan, apóstoles principales. ¿Y qué ocurrió con esos hermanos en Samaria? Recibían al Espíritu Santo. ¿Lo están viendo? Los apóstoles estaban haciendo esto, pero si usted estudia Hechos de los Apóstoles, ellos no siguieron haciéndolo. Por consiguiente, lo que se está resaltando acá no es un modo de recibir al Espíritu Santo, sino la autoridad apostólica de Pedro y de Juan, ¿verdad? Y dice en el versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Aquí hay otro verbo, dar. Ahí dice se daba. ¿Qué se daba? El Espíritu Santo. Lo subrayamos, por favor. O sea que esto fue algo de una sola vez. Cuando dice se daba, no da a entender que siempre los apóstoles deban hacerlo, como siempre que el evangelio sea predicado, en este caso en Samaria o en cualquier otro sitio. Entonces ellos tendrían que ir después de la primera vez y siempre tendrán que estar allí para imponer sus manos, y para que solo mediante la imposición de las manos de los apóstoles, ¿verdad?, se reciba el Espíritu Santo, y así sea de generación en generación. Ese no es el principio bíblico, eso sería ridículo, así no funciona. Pero sí nos deja ver la trascendencia de la imposición de manos. Es un suceso de una sola vez. El motivo, lo dije, enseñar sobre la autoridad de los apóstoles establecida por Dios, con el propósito que su gloria sea manifiesta y que Dios reciba la gloria. Entonces, con esto quiero resaltar el hecho de cómo es importante la imposición de manos, ya que fue el recurso para llegar a impartir, en este caso, al Espíritu Santo de una manera excepcional. Muy bien. Y como una parte, ¿por qué hay creyentes que no experimentan al Espíritu Santo y su poder y todavía son vencidos por el pecado? ¿Por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué hay creyentes que no experimentan al Espíritu Santo y su poder y todavía son vencidos por el pecado? Esta es la respuesta: porque no es su pasión querer servir al Señor y cumplir sus propósitos. No es su pasión darle continuidad al ministerio de Cristo. Y mientras esta no sea la pasión de un creyente, ese creyente no va a tener experiencias con el Espíritu Santo. Ese creyente no va a recibir del Espíritu Santo el poder para vencer el pecado, porque es
para quienes tienen pasión por servir al Señor, para quienes quieren cumplir los propósitos de Dios, para quienes desean dar continuidad al ministerio de Jesucristo. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a otro ejemplo. Ananías, discípulo de Cristo, fue guiado por Dios a poner manos sobre Saulo cuando todavía no era Pablo el apóstol. Y de esta manera, ¿qué ocurrió? Él recobra la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, que dentro del marco de la voluntad de Dios, cualquier creyente puede ser usado por Dios. ¿Para qué? Para poner manos sobre otra persona y que ocurra algo fenomenal. En el Nuevo Testamento, a la hora de elegir siervos o ayudantes para atender de la iglesia a las viudas, que en verdad lo son, encontramos que escogieron algunos que cumplieron ciertos requisitos y fueron activados para la obra del ministerio. ¿De qué manera? Bajo la imposición de manos. Dice Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y cuando hacen esto de esta camada, mire quienes salen, nada más y nada menos que Esteban, y nada más de gente que sirvió a las mesas, sale de gente que comenzó sirviendo a las mesas. Por eso no espere llegar a tener un ministerio desarrollado si no comienza por lo pequeño. Y de ahí salió Felipe, el gran evangelista reconocido por Dios. Todo porque cumplieron los requisitos y fueron activados por la imposición de manos. Así también se escogieron a los apóstoles, según Hechos 13:1-3. De entre lo más selecto, escogen apóstoles de entre lo más selecto de la iglesia en ese momento, que eran los profetas y maestros. Ellos escogen apóstoles, dice el versículo 2, ministrando, o sea, adorando, es lo que da a entender, estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo que la importancia del ayuno, ¿verdad? Y de la oración. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿verdad? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué pasó? Los despidieron. O sea que a la obra evangelística, a la obra misionera, Dios, ¿a quién envía? Al que no tiene nada que hacer en la iglesia, al más capaz. Eso es lo que yo encuentro. No envía al que menos tiene que hacer, al que tiene tiempo, no, envía al más capaz, lo mejorcito. Y Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles. ¿Quiénes? ¿Cuáles apóstoles? ¿Quiénes? Cuando lo oyeron, ¿qué? Los apóstoles. ¿Quiénes? Bernabé y Pablo. ¿Usted lo está leyendo conmigo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que vemos 12 apóstoles principales, pero ahora hay más apóstoles, y vemos a Bernabé y Pablo, que fueron elegidos bajo este mecanismo que hoy estamos aprendiendo de la imposición de manos. O sea que el Espíritu Santo a Bernabé y Pablo los nombra en medio de la adoración, ¿verdad? En medio de esa adoración, en ayuno y oración, son nombrados para el apostolado. Y dice primera de Timoteo 4:14, vamos a otra experiencia de cómo bajo imposición de manos se ordenan estos apóstoles. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Es el cuerpo de ancianos escogidos por Dios. Entonces, vemos aquí a Timoteo recibiendo, nos está haciendo ver cómo Timoteo recibe un don mediante profecía por la imposición de las manos a través del apóstol Pablo. ¿Y qué don recibió Timoteo? Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses.
Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? O sea que esta carta la está escribiendo ¿quién? Pablo, Silvano y ¿quién? Y Timoteo. ¿Por qué estamos acá? Porque queremos saber qué don recibió este hombre, Timoteo, a través del apóstol Pablo, mediante la imposición de manos en profecía. ¿Cuál fue el don que recibió? ¿Fue un don del Espíritu o fue un don del ministerio? Vamos a descubrirlo. Dice Primera de Tesalonicenses 2:6. Es la misma carta que escribió ¿quién? Volvamos al pasaje anterior. Pablo, Silvano y Timoteo 2:6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como ¿qué? ¿Como qué? ¿Quiénes están diciendo esto? Pablo, Silvano y Timoteo. O sea que ¿quiénes más fueron apóstoles? Perfecto. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Qué estamos viendo? Que el apostolado siguió. Eso es lo que estamos viendo. Que el apostolado está vigente, pero no es un apostolado como el de ¿quiénes? Como el de los 12. Nunca lo será. Este es un apostolado en minúscula, si lo puedo decir así. Es un apostolado en minúscula. De ahí que si escuchan a una persona decir que es un apóstol como Juan, que es un apóstol como Pedro, o es un ignorante respecto a lo que está diciendo y está sinceramente equivocado, o es un falso apóstol. Y a eso hay que ponerle mucho cuidado, porque si hay algo que debemos tener claro nosotros es esto, para no caer en el error. ¿Está claro? Lo mismo ocurrió con los ancianos. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Aquí hace referencia, esta palabra es dentro del contexto de nombrar ancianos, ¿verdad? Y cuando habla de ancianos no habla de un adulto mayor. Está haciendo referencia a alguien que es reconocido como uno que tiene trayectoria y madurez, que es recomendado, del que la iglesia da buenas recomendaciones porque lo conocen. Entonces aquí dice el apóstol, antes de nombrar los ancianos, antes de hacerlo imponiendo manos, mira muy bien que realmente Dios los esté escogiendo. Si no, mejor espera y no los pongas. Hemos cometido tantos errores, iglesia, por ignorancia, pero tantos errores. Gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por su gran amor, gracias a Dios por su misericordia, y gracias a Dios por su perdón, y gracias a Dios por ser restaurador, y gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad. Entonces, el propósito de la imposición de manos fue y es para transmitir ¿qué? Autoridad, ¿verdad? Para apartar, para respaldar, para equipar a alguien para servir, para impartir dones. Y volviendo al Antiguo Testamento, vemos el propósito de la imposición de manos. ¿Cómo fue que Joás, el rey de Israel, consigue de parte de Dios victoria sobre los sirios? Ustedes algunos lo saben tal vez. Eliseo le dijo a Joás: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas, y dice en el versículo 16 de Segunda de Reyes 13: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey Joás, ¿verdad? Y luego le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. ¿Y en qué resultó esto? En victoria. Todo porque el profeta le impuso manos a la hora de hacer esa operación del Espíritu. ¿Y en qué resultó eso? Eso resultó en una victoria sobre los sirios. Resultaría en victorias sobre los sirios. ¿Y a través de quién lo
hace efectivo Dios? Del profeta Eliseo. El hombre que cuando muere y sobre su cuerpo, sobre sus huesos ya desnudos, descubiertos, una vez fallecido, cae el cuerpo de un soldado muerto, al contacto, ¡boom!, resucita. Eliseo se enfermó y tenía tanto poder, pero Dios no le permitió sanarse, porque todo tiene su tiempo. Pero ese poder estaba en él hasta en los huesos, y sirvió para resucitar a un hombre muerto. Entonces hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Y yo no sé cuántos de ustedes le dicen a Dios: Señor, que yo manifieste tu gloria. Señor, que mi sudor manifieste tu gloria. Señor, que mis lágrimas cuenten tu gloria. Señor, que mis entrañas cuenten tu gloria. Señor, que mis fluidos manifiesten tu gloria. Señor, que mis huesos cuenten tu gloria. Para sanar enfermos, Marcos 16:17. Voy a ir rápido y espero no enredarlos y espero no enredarme, pero es importante decirlo. Dice: y estas señales, o mejor, resaltemos en mi nombre y resaltemos en el 18, sobre los enfermos pondrán sus manos. Entonces dicen: en mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? Y sanarán. Y esta palabra sanarán en el griego se relaciona con la palabra griega para bueno. O sea que esta palabra bueno se relaciona con la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Entonces Dios quiere traer sanidad con un propósito, que la persona pueda cambiar según la voluntad de Dios, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. La persona quiere ser sanada. Para esto hay que querer ser sanado, para obedecer a Dios, como la mujer de flujo de sangre, porque quiere ser alguien que se somete a las instrucciones de Dios, a sus palabras, a sus mandamientos. Pues eso fue lo que dio a entender la mujer de flujo de sangre cuando toca la parte del manto que representa los mandamientos de Dios. Para eso ella quiso ser sanada, y para eso nosotros debemos querer ser sanados, y para eso nosotros debemos dejarnos usar para que la gente sea sana, para que la gente se someta a las instrucciones de Dios, a sus palabras y sus mandamientos. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Impresionante, tal como el Señor lo hacía. Lucas 13:10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, en sábado, ¿verdad? Y ustedes saben que sábado no es un día de adoración. Sábado es un día que tiene que ver con el descanso. Todos los días son para adorar a Dios, punto. Sábado es un día de descanso. En sábado no se debe trabajar, es un día para descansar, bíblicamente hablando. El que le diga otra cosa o está enredado o es un falso maestro. Sencillo. Y allá estaba en sábado, ¿verdad?, el Señor. ¿Y qué ocurrió en esa parte? Versículo 11, que dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Eso dice la palabra. ¿Cómo estaba esta mujer? Enferma. ¿Cómo estaba ella? Deforme. Tenía una deformidad. Tenía una deformidad. Y había algo que le causaba esa deformidad y la hacía ver encorvada, torcida. ¿Y qué era eso? Era una persona. ¿Y cómo se llama esa persona? Espíritu de enfermedad. ¿Y por qué estaba en ella produciendo aquella enfermedad? Porque un espíritu no tiene vida si no tiene cuerpo. Y cuando tiene cuerpo es para hacer lo que le provoca o lo que Dios permita. Y allí estaba esta mujer. ¿Y qué ocurrió? Versículo 12, mire lo que hace el Señor. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, aquí está dando un decreto de autoridad. La ve como está y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo me imagino
cómo la mujer habrá abierto sus ojos, cómo sus oídos habrán escuchado la voz del Señor, cómo tal vez su piel se puso como piel de gallina y dijo: sí. Lo está diciendo el Señor. Pero mire en qué momento se hace efectiva esa sanidad. Versículo 13, dice la palabra, dice: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo Dios? Que Dios quiere que nosotros entendamos que fuimos llamados para decir cosas y hacer cosas que hagan que la gente lo glorifiquen a Él. Y dentro de esas cosas está la imposición de manos. Y el Señor impone las manos sobre esta mujer y ella se endereza. ¿Y sabe qué veo yo? Que Dios quiere obrar en esos miembros del cuerpo de creyentes malformes, en un sentido espiritual lo hablo, y que afectan el rendimiento de su congregación. Dios quiere sanar, porque pienso que una persona que no está creciendo y madurando al ritmo que crece todo creyente sano es una persona que está enferma espiritualmente y necesita una sanidad, porque no es normal llevar tanto tiempo en la iglesia y no mostrar crecimiento y no mostrar madurez. Eso no es normal. Así como no es normal una deformidad. No es normal. No es normal una deformidad física. Y se está en un punto donde tal vez usted necesita oír de alguien con autoridad espiritual: mujer, hombre, sé libre de tu enfermedad. Es tiempo de crecer. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a madurar. Tú eres Dios, yo no, Padre. Señor, que ellos puedan ver que es contigo. También conmigo, pero yo no soy Dios. Tú eres el Dios. Tú me has puesto en este lugar y me has puesto sobre un rebaño. Y mira el que está quebrantado, porque dice: sí, yo soy ese que no crece. Sí, yo soy ese que no madura. Sí, yo soy ese miembro que hace que la iglesia se vea deforme, espiritualmente hablando. Yo soy ese miembro que afecta el rendimiento de la congregación. Porque era tardo para oír, como dice Hebreos 5, versículo 11. Señor, sáname. Sáname, quiero crecer y quiero madurar. Renuncio a esa enfermedad espiritual. Renuncio a esa enfermedad espiritual
En el nombre de Jesucristo. Dígale así a Dios: yo renuncio a la enfermedad espiritual. Esa enfermedad que no me dejaba crecer, que no me dejaba madurar. Y que hacía que como miembro del cuerpo de creyentes, el cuerpo de creyentes tuviera deformidad, no se viera bien. Y por eso no rendíamos como tiene que ser. En el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, obra en cada vida. Obra en el corazón quebrantado. Se sana ahora. Se sana ahora. Se sana ahora de esa enfermedad espiritual. Libre ahora. Liberación de ese espíritu que no lo dejaba crecer. De ese espíritu que no lo dejaba madurar. Libre ahora. Libre. En el nombre de Jesucristo. Libre ahora. Libre para crecer. Porque usted va a crecer. Usted va a crecer como los demás hermanos crecen y maduran de una manera sana. A usted le va a aprovechar y usted va a saber aprovechar lo que Dios da. ¿Por qué? Porque cosas como estas, la imposición de manos, hoy la entiende. Y cuando usted entiende eso, eso lo faculta para recibir un alimento que le va a dar más crecimiento, más madurez, un alimento más potente, una revelación más grande. Pero tenemos que reconocer en el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer. Señor, glorifícate. 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 Queremos ser un cuerpo de creyentes que crece y madura sanamente. Queremos ser un cuerpo de creyentes donde no hay uno solo que está quedado, que está estancado, que está mal, sino que todos crecemos y maduramos en la medida que tú nos vas alimentando. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Dígalo: Señor, sáname. Señor, sáname. Llévate todo el dolor. Señor, sáname. Aquí está mi corazón. yo quiero sentir Tu espíritu en mí, llenando mi alma hoy. Por tu gracia y por tu amor.